bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en femenino y plural, un proyecto audiovisual de Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing que pretende dar voz a mujeres inspiradoras del mundo de la comunicación, el marketing, la publicidad y la creatividad. Soy Irene de la Casa y a lo largo de los diferentes episodios iremos acercando a estos micrófonos a mujeres que están transformando la industria, que están cambiando el sector con sus opiniones, con sus comentarios, y nuestra intención no es otra que construir en positivo y siempre en clave femenina. Antes de conocer a nuestra invitada de hoy, quiero que echemos una mirada al pasado para conocer a una de las mujeres de nuestra historia que cambiaron las cosas, que cambiaron pues, la situación de la mujer en el mundo, y una de ellas es Emmeline Pankhurst, que fue líder del movimiento sufragista, además de una activista política británica muy importante, y os dejamos un poco con algo más de información sobre ella para que la conozcáis mejor. Emmeline Pankhurst fue una destacada líder británica, fundadora del movimiento sufragista en Reino Unido. Luchó por los derechos de las mujeres y la igualdad de género, organizando manifestaciones y huelgas de hambre para reivindicar el derecho al voto de las mujeres. Su trabajo y dedicación llevaron a la aprobación del Acta de Representación del Pueblo en 1918, que concedió el voto a las mujeres mayores de 30 años que cumplieran ciertos requisitos de propiedad o estuvieran casadas con hombres que los tuvieran. Sin embargo, no sería hasta 1928 cuando las mujeres mayores de 21 años lograran el derecho al voto en igualdad de condiciones que los hombres. Este cambio histórico se debió a los esfuerzos y la lucha incansable de Pankhurst junto a otras sufragistas. Por todo ello, Emmeline Pankhurst es recordada como una figura influyente en la historia de los derechos de las mujeres. Al igual que Emmeline, nuestra próxima protagonista de este segundo podcast de En Femenino y Plural, es una mujer que, aunque ha tenido una corta trayectoria profesional todavía, tiene una muy prolífica carrera, y la verdad es que ha dedicado pues, toda su trayectoria y quizá gran parte de su vida, ¿no? a la lucha por los derechos de las mujeres en contextos islámicos. Ella pues, rompe fronteras y además se ha convertido en una divulgadora maravillosa de contenidos de desarrollo social. Es especializada en Derecho Internacional Público y Derecho Penal Internacional, directora de Políticas Públicas y abogada de la organización sin ánimo de lucro Too Young to Wed. Nuestra invitada además es fundadora de Woman by Woman, una revista que pretende reivindicar con perspectiva de género el fin de la opresión contra las mujeres y una mayor justicia social feminista. Además ha sido ponente en la oficina del Parlamento Europeo en España, invitada por Equipo Europa para hablar sobre fenómenos de migración, internacionalización y luchar por la introducción de nuevos referentes de mujeres y hombres para las futuras generaciones de hijos de migrantes. Recientemente, además, ha lanzado su podcast Petit Comité, que recoge diferentes historias y una versión crítica de la realidad abordada bajo una perspectiva feminista. Y así podríamos seguir mucho más rato, pero me gustaría que conocierais ya a Nur Amar Lamarty. Bienvenida. Estoy encantadísima de estar aquí, de verdad, me parece que tienes una voz muy bonita, muy fuerte, y que te has convertido en un auténtico referente para toda tu generación, así que yo encantada de que estés aquí en este espacio de diálogo, de coloquio que hemos creado con este podcast de Evercom. Pues primero, enhorabuena por vuestro podcast. Creo que son iniciativas súper importantes todas aquellas que le dan un poquito de espacio y de luz a las iniciativas y los proyectos y a las personas que aportan socialmente, lo que me parece muy interesante. Me ha llamado referente, creo que no es para tanto. Sí, un poquito sí, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Hombre, todavía tienes que ser mucho más referente porque eres súper joven, pero desde luego ya quisiéramos muchos haber tenido esa trayectoria, la verdad. Me gustaría que este segundo capítulo, ¿no?, abordar la relación tan estrecha que existe entre el liderazgo y la comunicación, y yo creo que tú eres perfecta para hablar de este tema porque llegaste a España muy joven, con 18 añitos, y realmente no sé si ya venías en tu cabeza con la idea de estudiar Derecho. ¿Cómo es que te metes en este mundo del activismo? Que yo creo que cuando alguien es activista no es algo intencionado, ¿no? Yo creo que a lo mejor viste la oportunidad de alzar la voz frente a muchísimas mujeres, ¿no?, que en contextos islámicos están silenciadas, pero cuéntanos tú un poco más cómo haces ese viaje y también cómo te das cuenta de que la comunicación va a ser absolutamente fundamental para convertirte en una líder, digamos, de este movimiento
que es tan importante, ¿no? Y que supongo que también te habrá traído muchas alegrías, pero también pues muchas críticas, ¿no? Que supongo que también llegado el momento hablaremos de ello, pero será difícil gestionar a veces. Primero, con respecto a este lugar, ¿no? En el que finalmente estoy ahora, no sé si finalmente, porque como tú dices, quedan muchos años por delante, si es que eso es así, pero yo no tenía muy claro realmente cuál era mi sitio. Es más, creo que la duda es lo que me ha permitido ir oscilando entre diferentes puntos, ¿no? Y saltar un poco del derecho al periodismo, del periodismo a la comunicación, de la comunicación a la divulgación, intentar encontrarme, ¿no? Como creo que muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres están intentando hacer hoy en día, sobre todo porque creo que mientras vamos entendiendo cuál es nuestra causa, y en mi caso es la cuestión de niñas y de mujeres, nos vamos conociendo también y vamos oscilando entre qué quiero hacer, pero sobre todo en quién me quiero convertir. O sea, es una pregunta súper importante. Mucha gente piensa que estas preguntas yoístas tienen que ver con el egoísmo, y yo creo que tienen que ver con ser responsables con el papel que vamos a tener socialmente. Yo no tenía muy claro el derecho, de hecho empecé ciencias políticas, luego me han seguido interesando las ciencias políticas, pero jamás desde el punto de vista de meterme en política o ser una mujer política, sino más bien desde el análisis político de por qué las cosas suceden como suceden. El derecho me parece una herramienta fundamental para que las mujeres en diferentes contextos adquieran sus derechos, tal y como se ha hecho en otros, en Occidente. Y mientras todo esto iba ocurriendo, en verdad yo tenía muchísimas ganas de hablar, ¿no? Y de hablar y de alzar la voz, porque al final te acabas dando cuenta de que lo que ocurre en los despachos de abogados, lo que ocurre en juicios es súper importante, pero es más importante aún cómo todo eso le llega a la gente. Hice un poco todos los trabajos en materia legal de estar delante, de estar atrás, de estar en medio, y me di cuenta de varias cosas. La primera, que la abogacía es uno de los trabajos más nobles que existe, pero que no es para mí, que no soy imparcial, entonces tampoco puedo ser jueza ni fiscal, y que a mí lo que me interesa es entender qué es lo que falla en los sistemas jurídicos con respecto a las mujeres, y entonces lo que me gusta es la investigación jurídica. Y entonces mucha gente, cuando le digo esto, me dicen, pero ¿cómo puede ser que tú, que tienes la cara que tienes para todo, lo que más te atraiga sea como el trabajo de biblioteca? Pues yo me he dado cuenta de que ese es el lugar en el que yo estoy más cómoda en el mundo del derecho, y es donde creo que yo puedo hacer una aportación mayor. Pero porque cada cual lidia también desde lo que es con su profesión. Y yo entiendo que parte de investigar y de divulgar a través del activismo me permite llegar a lugares que el derecho simplemente no me da, igual que el periodismo a secas tampoco me daría. Entonces creo que el mérito de haber podido escucharme y de haberme permitido escucharme a lo largo de estos años de crecimiento académico, profesional, de cambios, de muchos cambios. Los cambios son imprescindibles para que sepamos cuál es nuestro sitio. Me han hecho ver que en el fondo, primero, todo es mucho más complejo de lo que nos pensamos, y tu vocación no necesariamente responde a una casilla en concreto en la que tú tienes que entrar para realmente tener el respaldo o la validación externa. En segundo lugar, que también tenemos que aprender a crear nuevas profesiones, porque el mundo se sigue creando y recreando, inventando todos los días. O sea, los problemas con los que lidiábamos hace 30 años no son los mismos con los que lidiamos ahora. Por lo tanto, las profesiones también tienen que evolucionar en ese sentido. Y entonces, el activismo yo creo que nació en mitad de este proceso en el que yo necesitaba contar cosas, y empecé a contar cosas como sin darme mucha cuenta. O sea, a lo mejor mi Instagram tenía 500 seguidores y me hice un Twitter nuevo y me puse a escribir cosas, ¿no? O sea, empezaste por las redes sociales. Yo empecé a través de las redes sociales. Es verdad que en Marruecos, cuando yo vivía en Marruecos, ya tenía esta cosa de eterna indignada,
¿vale? O sea, ya sí algo que me caracteriza es que estoy indignada todo el rato. Bueno, es una buena forma de cambiar el mundo, ¿no? Creo que sí, creo que hace falta gente, no enfadada, pero sí gente indignada. Creo que no hay nada más triste que pasar por la vida como si no ocurriese nada, ¿no? Y entonces, esto no lo digo yo, lo dice José Saramago, ¿vale? No me gusta quitar autorías a la gente. Y entonces entendí muy pronto que lo que ocurre con estos movimientos es que se validan solos, ¿no? Y yo empecé siendo una voz bastante minoritaria que hablaba de los contextos de origen y de lo que pasa en los contextos de origen de muchas mujeres. Y en ese momento estaba sola completamente. O sea, y también, bueno, esto lo hablamos si quieres luego, pero el activismo es de una soledad terrible. O sea, la gente piensa que tú estás, no te imaginas en tu baño, en una fiesta rodeada de gente y no tiene nada que ver. O sea, en el activismo estás muy sola. Y las redes sociales son muy buenas, son una plataforma de crecimiento a nivel de activismo maravilloso y de divulgación, pero son una cárcel gigante. Sí. Y también un nido, ¿no?, de haters importante, porque vamos, que yo investigando estos días también veía algunos artículos de mujeres que se encuentran en contextos islámicos que alzaban un poco la voz, bueno, pues en contra, ¿no?, de muchas veces de las voces pues que intentáis defender, ¿no?, la situación que ellas tienen, ¿no? Y es verdad que hay veces que se enmarañan los conceptos muchísimo y supongo que tú eso también lo has tenido que sufrir, incluso al final en tu familia tiene que haber, siempre en todas las familias hay posturas de todos los tipos, ¿no? Entonces me imagino que hay gente que te entiende muy bien y gente que no te entiende tan bien. Pero bueno, vamos por partes y cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Empiezas por las redes sociales, es el primer canal con el que empiezas, bueno, simplemente a contar un poco tus pensamientos, Publico, ¿no? Mi primer artículo en Marruecos, con 17 años. Vale. Un artículo después del atentado de Charlie Hebdo. Sí. Porque cuando ocurrió el atentado de Charlie Hebdo salió muchísima gente diciendo los musulmanes tienen que salir a pedir perdón. Tú te autopercibes como musulmán en el mismo momento, o como musulmana en mi caso, en el mismo momento en el que creces en una familia musulmana o perteneces a una sociedad o a una comunidad musulmana. No se trata del sentimiento de fe, se trata del sentimiento cultural y religioso, claro, que ocupa el espacio en el que tú vives. Y entonces cuando yo escuché eso, yo escribí un artículo que se llamaba "No voy a pedir perdón por lo que no soy", porque me parecía que era una amalgama como lamentable en la que encima las principales víctimas éramos nosotros. Principales víctimas, hay que explicar esto bien. Las víctimas directas fueron las víctimas de ese atentado, pero a partir de ahí se instauró una neurosis en todos nosotros que decía, verás cómo se nos va a mirar ahora, ¿no? Y entonces yo saqué un artículo hablando de eso y diciendo, bueno, es que a mí esto no me representa, ni yo tengo nada que ver con esto, entonces tal. Ese fue el primer artículo y luego seguí escribiendo en prensa local en Marruecos. Escribí un artículo sobre prostitución, que no sé cómo no me censuraron, y cuando llegué a España intenté de cualquier forma seguir escribiendo. ¿Qué pasa? Que entre seguir escribiendo y las redes sociales empecé era más fácil, a darme cuenta un poco de que aquello era un tipo de activismo y de que era activista, ¿no? Pero nació desde un lugar muy genuino, muy desde la necesidad de decir con quién no estaba de acuerdo, y veía muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y las veía desde dentro, en los lugares en los que trabajaba, y sobre todo las veía porque de repente yo salía de un país musulmán y me encontraba ante un país occidental en el que supuestamente las mujeres eran libres, y lo que llegué y me encontré fue una doble verdad sobre la libertad gigante, y así empezó. Y hay un momento, porque has hablado del atentado de Charlie Hebdo, sí, ¿no? Como ese es el punto de inflexión, o realmente es algo, una concatenación de sucesos que te van sucediendo, ¿no?, a lo largo de tu vida y que te hace tener una conciencia, tú lo has dicho, ¿no?, una conciencia de, oye, soy musulmana, a lo largo del tiempo por cosas que has ido viendo, o fue un punto de inflexión realmente ese momento para ti? Pues mira, hay un momento crucial de niña en el que yo hacía una cosa súper fea, que era que le robaba la llave a mi abuela para abrir la habitación en la que estaba la biblioteca y poder coger los libros nuevos que mis tías traían, porque mis tías han estudiado también en España.
Y entonces yo me ponía a leer libros que no eran de mi edad. Y un día caí en un libro. Y yo siempre había sido una niña súper sensible, que siempre se quejaba de... Era como... O sea, yo me había acabado sintiendo como una niña pesada, ¿no? Porque me quejaba de todo me parecía mal, y por qué este señor puede hacer esto y yo no puedo hacer esto otro, y por qué los hombres tal... La indignación te viene desde desde niña. La infancia, literalmente. O sea, la hija más pesada que te podías echar a la cara era yo. Y entonces... Eso me estimulaba mucho, que pasase todo eso, porque al final la curiosidad es lo que te hace hacerte las preguntas correctas. Y si no te haces las preguntas correctas, hay que formularlas hasta dar con ello. Y entonces di con un libro que se llamaba Las princesas del Islam. Entonces ahí me entero yo de lo que es la opresión, ahí me entero yo de lo que es el patriarcado, me entero de que lo que yo veo que pasa en mi país pasa en otros países, pasa a otras mujeres. Entiendo que mis sensaciones y mis sentimientos no son solo míos, sino que están compartidos y son comunes a miles y millones de mujeres. Y eso creo que fue... O sea, ese momento fue el primer momento en el que yo me liberé como mujer, porque me liberé de una de las cárceles más dolorosas que sentimos muchas veces, que es que estamos locas y que somos unas pesadas y que deberíamos como dejar de indignarnos todo el rato. Y creo que desde allí ya todo fue engranándose. Claro. Luego hubo un segundo momento también, es que a mí los libros me han salvado la vida, siempre lo digo. Un segundo momento en el que con 14 años mi profesora de lengua y literatura, que de hecho se jubilaba, le quedaba muy poquito para jubilarse, habían sido unas vacaciones de Semana Santa, ella había estado en España, estaba de vuelta pues con libros que se había comprado. El poder de la literatura es fuerte. Y entonces me regaló, me dio un libro, me lo prestó, me lo regaló, me dijo, es que es muy bueno y no sé si lo voy a volver a encontrar, entonces léetelo y me lo devuelves, pero tienes que leer este libro, porque eres esto. Y me dio el libro de la que es hoy mi escritora favorita y mi activista por referencia, bueno, todo. Y entonces ese fue otro momento. Y ¿De quién era el libro? De Jumana Haddad, y se llamaba Yo maté a Shahrazad. Y Yo maté a Shahrazad, plegarias de una mujer árabe enfadada. Sí. Y a mí me relaja mucho leer a mujeres enfadadas. Pienso que, de verdad, es como... Me siento muy identificada, sí, ¿no? Pero ni tanto identificada. Digo, ¿ves? Pues sí, pues claro, pues hay cosas que están mal y hay que decirlo. Claro. Y leerlas y escucharlas nos hace también ser más benevolentes con nosotras y mismas. Más libres, ¿no? Sí, porque nombras lo que te pasa y lo que pasa a otras. Claro. Y fue muy bonito. Y realmente en el mundo de la comunicación has probado muchas cosas, ¿no? Porque has escrito muchísimos artículos, hoy has colaborado también con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo, has dicho, bueno, pues que utilizas tus propios perfiles sociales, que ya no te escuchan 2 o 3 personas, ya son algunas más, y has probado incluso con alguna charla TED. O sea, que has probado muchos canales. ¿Con cuál te quedas para difundir tu mensaje? O a lo mejor te quedas con cada uno para una cosa diferente o para llegar a un público distinto, pero haznos un poco una valoración de esos canales que tú utilizas para comunicar, ¿no? Incluso también a través de tu propia revista, Woman by Woman. Bueno, yo creo que liderar es de alguna forma darle un lugar a los demás para que crean más en sí mismos, ¿vale? O sea, no creo que liderar vaya ni de admirar, ni de observar como algo inalcanzable al líder. Y yo, de hecho, no me siento tan cómoda en el papel de líder como tal, entonces intento siempre bajar todo eso a otro sitio, porque el activismo, una de las cosas más importantes del activismo es que tiene que trabajar desde la horizontalidad y en las jerarquías se pierde información y se pierde lo más importante, que es la posibilidad de que se generen nuevos referentes. Pero sí que creo que lo que más me interesa es que las herramientas que yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo y las que seguiré adquiriendo puedan valer a otras mujeres para que puedan usar el espacio y el poder que tienen para hacer cambios importantes socialmente.
Puedes haber sido su momento de inflexión incluso, ¿eh? Piénsalo. Sí, bueno, muchas chicas me han escrito a decirme que ha sido su momento de inflexión y me da como un pavor terrible. ¿Por pienso, qué? Madre mía, pero, ¿sabes? No sé, yo esta mañana estaba teniendo un debate existencialista. ¿Cómo puede ser que yo sea el momento de alguien? Pero, bueno, lo entiendo, pero entiendo que no es por mí. Es por lo el que mensaje, te activa lo que escuchar determinadas es una cosas. chispa. Efectivamente. Entonces, creo más en encontrar tu punto que en idolatrar la figura, ¿no? Y es lo que también intento trabajar. El que no se haga de mí o no hacerme yo, porque a veces nos hacemos las trampas nosotras a nosotras mismas, la figura. O sea, el activismo no puede funcionar desde ahí. Y causas como el feminismo y como el resto de las causas sociales tienen que tener una base de horizontalidad de trabajo muy importante. Entonces, ¿te quedarías con la conferencia? ¿Con la charla TED? Me quedaría con... A ver, esto es complejo. Perdona, que es que me voy por las ramas porque, madre mía. Me lo paso muy bien en las conferencias, sobre todo cuando comparto el congreso o el espacio con otras compañeras feministas. O sea, eso me parece súper bonito, porque de repente ves que cada una en su soledad. Luego... Bueno, esa sororidad, ¿no? Claro, de la que se habla mucho y la sientes mucho ahí. Es normal. Y siento como que estamos todas a una, ¿no? Que es algo importante. Aunque luego, pues como en todos los entornos, puede haber más o menos divergencias y puedes disentir, que es súper importante. Pero luego a mí me hace muy feliz escribir. Mucho. Entonces, vivo como algo más... o sea, yo sufro mucho más por mandar una columna que por hacer el capítulo del podcast que corresponda. Porque creo que la escritura es incluso más íntimo que hablar. Sí. ¿Qué hacéis exactamente o cuál es tu rol, digamos, dentro de la asociación de Too Young to Wed? Pues con Too Young to Wed lo que he intentado ha sido desarrollar políticas públicas que ayudasen a niñas y a mujeres, pero principalmente niñas, víctimas de matrimonios forzosos o en riesgo de sufrir un matrimonio forzoso o mutilación genital femenina, que son dos labores que suceden principalmente en la mutilación genital femenina, donde nosotros trabajamos en Kenia, y los matrimonios forzosos los hay en todas partes de países islámicos, pero principalmente en Afganistán. Y entonces es lidiar con estos casos. Y aparte, yo entré en Too Young to Wed porque estuve trabajando en las evacuaciones de las mujeres afganas cuando tenían que salir de Afganistán. Y todo empieza a raíz de eso. Ya. ¿Y has viajado a estas zonas? No podemos, prácticamente. O sea, ahora mismo en Afganistán es prácticamente imposible que las mujeres trabajen. Entonces, que las mujeres vayamos desde fuera tampoco ayuda a la propia organización, porque sigue también pareciendo que hay injerencia extranjera. Pero yo lo que estoy segura es que en algún momento, ya no sé si con la organización, pero yo sola quiero irme a hacer algún tipo de... Me gustaría poder trazar, esto es la primera vez que lo cuento, me gustaría trazar una ruta periodística de género sobre determinados conflictos que inmiscuyen a niñas y a mujeres. Es decir, que poder hacer un mapa mundi de las opresiones que sufren las mujeres y hacer rutas para que los periodistas que quieran cubrirlas sepan por dónde. Por dónde pueden ir de una forma un poco más segura, ¿no? Efectivamente. Más segura y más práctica, porque conozcan ya los conflictos o quieran trabajar sobre un único conflicto y sepan sobre qué países o en qué zonas de los países tienen que estar y todo eso. Me apetece mucho hacer eso en algún momento y para eso voy a tener yo que irme por allí mucho tiempo. Lo que no me parece mal porque me aburro con mucha facilidad de las cosas. Bueno, es un proyecto muy interesante también que puede ayudar mucho, ¿no? A contar también a ponerle voz, porque quizá lo más complicado es eso, ¿no? Poner voz a mujeres que están muy silenciadas, que es que si no contáis las que habéis tenido la oportunidad, ¿no? De ser más libres y de tener una voz propia y levantarla, ¿no? Para contar realmente lo que está sucediendo, es muy difícil que esas mujeres tengan visibilidad, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que
no sé, cuando hablan, ¿no? Pero si la igualdad de género ya existe, si esto es una realidad, es que este discurso feminazi que muchas veces, ¿no? del que se habla, es que está completamente ya pasado y no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Que es algo que no es... escuchamos este tipo de mensajes a veces en la sociedad. ¿Qué les dirías? Porque claro, habrá sociedades más democráticas y más avanzadas, pero aún así hay muchísimas mujeres que todavía... Bueno, y ni siquiera, o sea, yo muchas veces veo que las mujeres europeas como que se echan un par de pasos hacia atrás para decir, no, bueno, a ver, nosotras, ¿por qué nos vamos a quejar? Si no tenéis muchísimas cosas de las que quejaros. Y yo reivindico que os quejéis hasta la saciedad, de verdad. Pero no por nada, sino porque todo está por hacer. Porque al final las mujeres acabamos de conquistar la libertad y por lo tanto la libertad sigue siendo un terreno en el que estamos aprendiendo a movernos, ¿no? Y estamos aprendiendo a ejercer poder, estamos aprendiendo a jugar con el poder, estamos aprendiendo a... Estamos ubicándonos en el plano político, en el plano legal, en el plano social, ¿no? ¿Quiénes somos ante este nuevo mundo en el que de repente somos libres, pero al mismo tiempo seguimos viendo diferencias estructurales en cómo nuestra voz es tomada, cómo nuestro poder se toma y se percibe desde fuera? Yo a la gente que piensa así, primero estoy segura de que no lo piensan de verdad, porque creo de verdad que es más un ejercicio egocéntrico el decir todo está hecho, porque si no tendrías que mirarte por dentro y tendrías tú que pensar en qué momentos de tu vida faltas a esa igualdad de la que hablas, ¿no? En el momento en el que una mujer que va más desvestida te parece menos respetable que otra, en el momento en el que hay hombres en España a día de hoy, siglo XXI, año 2023, que siguen considerando que una mujer que tiene relaciones sexuales con ellos al mes de conocerles no es lo suficientemente recatada y pulcra y pudorosa, y entonces, bueno, o sea, como todos estos clichés que la gente se piensa que han desaparecido, pero yo creo que en el fondo simplemente muchos hombres lo dicen menos de lo que lo piensan, ¿no? O muchos CEOs que de repente están con una CEO al lado, ¿no? Y hacen el típico chiste de aquí la que manda es ella, y es como, ¿sabes? Que no es verdad, ¿no? O en las estructuras jerárquicas de las empresas de repente es como, bueno, nuestra plantilla es toda de mujeres ya, pero es que cada vez que una de esas mujeres te dice algo, su idea te parece menos interesante que la tuya, pero porque tu criterio parte de que lo que tú piensas es más importante que lo que piensa ella. Entonces, en verdad, la desigualdad, y eso inconscientemente merma a las mujeres de esa plantilla de trabajo, porque dices, perfecto, o sea, no solo trabajamos con un síndrome de impostora todas, sino que encima tenemos que lidiar con los egos de estos hombres, que a lo mejor si vas y le dices, oye, amiga, creo que esta idea puede funcionar mejor, no solo estás colisionando con su sistema de valores o su sistema de poder instaurado, sino que es su ego de repente el que se ve perjudicado cuando es simplemente un contraste laboral, ¿no? Entonces, eso es súper importante a tener en cuenta. Las dinámicas de trabajo y las dinámicas de poder que siguen coexistiendo. Sí, mira, nosotros en Evercom tenemos un 65% de nuestra plantilla son mujeres y hay un 55% de mujeres que están en el comité de dirección. Pero aún así estoy muy de acuerdo en que muchas veces las mujeres, yo misma, ¿no? Cuando muchas veces me preguntan, ¿tú has sentido la brecha de género en tu trabajo? Yo digo, pues la verdad es que no la he sentido, ¿no? No la he sentido y claro, me refiero a las grandes cuestiones. Yo ahora me doy cuenta de que cuando contesto a las grandes cuestiones de, oye, pues yo nunca he sido consciente de que un compañero mío cobraba en su misma categoría que yo, pues más dinero que yo. Yo nunca he sido consciente de eso. Nunca he sido consciente de que tuviera que, no sé, que no haya ascendido, ¿no? Frente a un hombre, pues teniendo la misma capacidad. Pero sí que me he dado cuenta con el tiempo que las mujeres parece que tenemos que demostrar mucho más. Y cuando somos mamás, cuando somos madres, que se produce pues un cambio en nuestras estructuras mentales y es una revolución auténtica que tienes que adaptar pues también a tu trabajo, te pasa que sientes la necesidad de que tienes que demostrar muchísimo más. Muchísimo más. O sea, si hay alguien que contesta el correo más rápido, soy yo. Si hay alguien que... O sea, no te puedes permitir
sientes que no te puedes permitir ni un pequeño desliz en absolutamente nada de lo que hagas, ¿no? Y fíjate, tan interiorizado lo tenemos que a mí me ha costado muchísimo darme cuenta de esto. Que parece una tontería, ¿eh? Sí. Pero te cuesta mucho detectarlo, te cuesta verlo y te cuesta ver que hay mucho camino por recorrer. Evidentemente feminista, yo creo que cualquiera que quiere una igualdad habla de feminismo y cualquier mujer que es un poco sensata habla de yo soy feminista, pero que aún así hay que reivindicar todavía pues, muchísimo espacio de conciencia de que además tenemos que liderar a nuestra propia manera, que a lo mejor no es la que nos están enseñando a tener, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto muy importante de cómo estamos liderando las mujeres. ¿Estamos liderando como hombres o como lo que somos, como mujeres? Pues mira, esto es súper importante. 2 cuestiones. La primera que dices de cosas de las que no te das cuenta, yo creo que somos la generación de transición en materia de la autoconciencia como mujeres sobre lo que podemos, no podemos hacer, a dónde llegamos, El mito de superheroína nos ha hecho muchísimo daño, pero desde mi generación hasta la de mi abuela. Sí. Esto de necesitar llegar a todo y encima, necesitar llegar a todo y encima estar... bellísima, por favor, porque que no se note que te... Claro, hasta el final también tenemos todo un mundo y una industria construidas para que seamos las más sexys, pero las más inteligentes, pero las más trabajadoras, pero las mejores mamis. Entonces tienes que saber el polvo, la leche de polvo que toma tu hija, tienes que saber que si de repente le cambian de martes a miércoles la extraescolar no puede llegar tarde porque encima tu hija va a tener un trauma con respecto al abandono, y entonces a ver eso cómo lo vamos a gestionar, porque tú quieres ser una buena madre y no quieres que a tu hija le pase nada, pero al mismo tiempo tienes que lidiar con una becaria nueva que acaba de entrar a la que quieres cuidar porque quieres que se sienta bien y quieres que también encaje en el modelo de trabajo que tú estás haciendo, pero al mismo tiempo, o sea, de verdad, ¿alguien es consciente del plan suicida que supone que nos contemos a nosotras mismas que podemos llegar a todo, porque la realidad es que es prácticamente imposible? Y lo peor es como, no es que no podamos llegar a todo, es como nos castigamos por eso. Sí. Y a lo mejor es absurdo lo que no llegas. Pues sí, a lo mejor, ¿sabes? En vez de comprar el chupete que le gusta, has comprado el otro chupete porque tienes la cabeza en el presupuesto de financiación que tienes que cerrar al día siguiente. ¿Y qué haces? Pues todos los días tienes una lucha de equilibrio. Sí, y una gestión de la culpa. Y una gestión de la culpa que tienes Totalmente. Que hacer. Y creo que el equilibrio... se gana es una batalla que se gana y que se pierde todos los días. Y hay días que llegas a tu casa y dices, mira qué bien, he trabajado muy bien, ahora estoy con mis hijas, que encima hoy han decidido que se van a portar muy bien, se han alineado todos los astros. Bueno, y eso es un tipo de día. Y luego hay otro tipo de días en los que tu hija tiene fiebre, tienes que solventar un fuego que tienes en el trabajo, encima te ves unas ojeras que no tapa ni el último de las antiojeras, ¿y qué haces? Pues sobrevivir. Totalmente. Ya está. Pero es que estoy súper de acuerdo en esto. Me has preguntado antes de empezar la entrevista, ¿no? Nur me preguntaba si creía que existía la conciliación. Yo digo, mira, la conciliación que nos han vendido, no. Y la que nos están intentando vender muchas mujeres, de verdad, intentando aportar e intentando avanzar, es que es una farsa. O sea, y es una ansiedad terrible. Totalmente. O sea, por favor, hay que buscar equilibrios, como tú dices, en el día a día. Y decir, oye, mira, pues hoy he estado más en esto, pues mañana intentaré estar más en lo otro. Y si no, pues intentaré que no pase nada. Y perdonarte mucho a ti misma, porque también es que es muy complicado estar a la altura de estos estándares de forma permanente. Y encima de repente es como la conexión mente y cuerpo es tan... ideal, ¿no? Entonces levántate todos los días a las 6, haz 50 sentadillas, perdona, o sea, mi hija durmió 3 horas, o sea, si os digo buenos días por la mañana, dadme las gracias. Luego, no, educación consciente, siempre hay que hablarles súper bien a los hijos y no se te ocurra decir nada que pueda tal. Hay veces a la que no te queda más que decirle a un niño, porque son las 7:45, llegamos tarde al cole, Manuela, que no te lo voy a explicar porque no llegamos. Total. Y porque la vida también es complicada y los niños también tienen que aprender a lidiar con la frustración, porque si no estamos creando
seres humanos futuros de plástico, papel. De papel, literalmente, sí. que a la mínima que se vean frustrados se van a romper. Pues como esto que me parece súper inteligente de no hace falta que le lleves las cosas a tu hijo si un día se las olvida. Pues no pasa nada. Claro. O sea, ¿qué es un negativo? Pues es un negativo. Saldremos adelante de negativo, aprenderemos de negativo. Sí. Y la próxima vez acuérdate tú, porque es tu responsabilidad, ¿no? Y no es la mía. Y mamá no llega a todo. Mamá no llega a todo. Es una frase que las madres tienen que decir más a menudo. Y mamá está, y mamá te va a cuidar, y mamá te va a apoyar cuando tú lo necesites, pero mamá a veces también se cansa, mamá a veces está agotada y a mamá le pasan cosas también. Sí. Y esto es muy interesante en materia de cómo se traslada al liderazgo. Porque las mujeres, como tú dices, recojo un poco tu idea que decías, las mujeres estamos liderando y a ver cómo estamos liderando, ¿no? Es que esto es súper interesante. Hay un libro muy interesante, no sé si lo conoces, de Patricia Centeno Vespo, que se llama Poderío. Ella es asesora de imagen, entre otras cosas, y de hecho ha sido asesora de imagen de personalidades bastante interesantes en España, y que habla del poder femenino, de cómo de repente hay que reinventar el poder femenino. Y fíjate que me parece que es un libro súper interesante, pero al mismo tiempo es un libro que me genera bastante, luces y sombras. Sí, luces y sombras. En un sentido lo entiendo muy bien, entiendo muy bien a qué se refiere, porque tiene que ver con que los hombres han usado su poder de una forma jerárquica y de una forma estructural violenta, desde que el mundo del mundo, agresiva. No se ha tenido en cuenta a lo largo de todo su recorrido muchas cosas que tienen que ver con cómo cuidar a los demás, con cómo estar, con cómo mostrarnos ante los demás. Y por supuesto a mí eso me parece nocivo, me parece que efectivamente responde a un canon patriarcal de cómo estar para ser un hombre con poder. Y esto es interesante porque yo creo que las mujeres no queremos ser hombres. Y esto es maravilloso que cuanto antes lo sepan los hombres también, antes se relajarán. No nos interesa ser hombres. Tampoco nos interesa perpetuar los roles que los hombres han instaurado hasta ahora sobre cómo se relacionan con el poder mismo. Pero claro, ¿dónde está la línea entre el modelo de liderazgo femenino, que es lo que se denomina estas nuevas maneras de encaminarse hacia el poder, y un modelo de liderazgo que yo diría que no es ni femenino ni masculino, que se mueve en la neutralidad y que tiene que sostenerse en torno a tres cosas fundamentales? Primero, que sí que es posible el trabajo desde la horizontalidad, porque la jerarquía hace mucho daño. Sí que es posible tratar en términos de igualdad a la gente con la que trabajas y sobre la que puedes ejercer poder, pero decides reconducir ese poder para que la otra persona también pueda adquirir el suyo propio. En segundo lugar, cómo lo que somos físicamente transmite y nos transforma a ojos de los demás, y por eso tenemos ejemplos de políticas que siempre van vestidas de blanco, siempre tienen el pelo, tienen hasta la última mecha de pelo rubio teñida, porque la imagen acompaña al mensaje, y seguimos estando ante una sociedad que recibe mucho mejor los mensajes de mujeres completamente metidas en el arquetipo, en el icono de líder femenina. Y en tercer lugar, desde donde realmente estamos introduciendo a las mujeres los valores que nosotras necesitamos para poder trabajar en un lugar más pacífico, de una forma más consciente y más coherente con nosotras mismas. O sea, si yo soy una persona tranquila, pacífica, si no me gusta el conflicto, si tengo este tono de voz y si mis formas de trabajar no tienen absolutamente nada que ver con la violencia, no tiene ningún sentido que yo adquiera el poder en lo profesional a través de esa imagen. Pero lo otro también. Si yo soy una mujer fuerte que no quiere parecer maja, porque no siento que sea una persona maja, y no siento y no me quiero ni teñir la última cana, ni me voy a vestir de blanco para complacer, porque no soy eso,
y voy a ejercer el poder intentando respetar todo este nuevo modelo, pero sin que se me achaque todo lo que soy a nivel de imagen, que es, por ejemplo, una de las cosas que desde mi punto de vista le pasa a Irene Montero. O sea, Irene Montero, que podemos estar o no estar de acuerdo con muchos de los mensajes de Irene Montero, uno de los motivos principales por los cuales no gusta a nivel comunicativo es porque es súper contraproducente a la imagen del poder femenino que toda la sociedad aplaude y quiere. Y entonces, de repente, es una mujer que no cumple con el estándar. Que para gustos colores, ¿no? Pero esto también es una forma de ver cómo se castiga a las mujeres que no optan por ese perfeccionismo último en la imagen comunicativa, porque la imagen la comunicación no verbal es súper importante. Súper poderosa, sí. Y todo esto a mí me lleva a la conclusión de que cada una irá encontrando su sitio porque somos súper distintas. Cada una también estamos aprendiendo dónde estamos cómodas. Muchas no vamos a estar cómodas vestidas de blanco hasta el fin de nuestros días, con un moño de trenzas. Muchas no vamos a estar cómodas con 10 decibelios por debajo de este tono de voz o sonriendo todo el rato, que es una de las cosas que propone, por ejemplo, en este libro Patricia, que dice que muchas mujeres van y le consultan que les gustaría dejar de sonreír tanto. Y entonces ella les dice que no, que tienen derecho a seguir sonriendo y que sonrían si quieren. Y es como, sí, muy bien, pero en el fondo el sonreír pasa por unos patrones de complacencia que los hombres llevan esperando de nosotras toda la vida, que es el sonríe, hija, que estás más mona, ¿sabes? Que con la cara que llevas ahora. Entonces, estos son malabarismos, sí. Y estamos todas Es muy complicado, ¿eh? Yo creo que al final es verdad que la mujer ha llegado más tarde al liderazgo y todavía le queda mucho para llegar a muchas mujeres a puestos de liderazgo en determinados sectores, y todavía nos estamos encontrando en estas posiciones de liderazgo, porque a lo mejor nosotras pues queremos un liderazgo más colaborativo y que no se nos juzgue por ello, o queremos un liderazgo igualmente pues a lo mejor agresivo porque tu forma de ser es fuerte y eres una persona apasionada, sí. O no, y no pasa nada tampoco, quiero decir, no eres peor, porque si es un hombre es, qué líder, ¿no? Y si es una mujer la que ejerce el liderazgo de esa manera es como, jolín, bueno, me voy a evitar un poco los comentarios que se pueden hacer al respecto, sí. ¿No? Entonces yo creo que ahí todavía estamos también nosotras aprendiendo, y de momento yo creo que muchas veces pues copiando comportamientos totalmente masculinos. Entonces es algo que, bueno, que es interesante que nos miremos también a nosotras mismas y que también nos permitamos ser más libres en nuestros modelos de liderazgo, con las personas con las que trabajamos, con los colaboradores que tenemos, en las apariciones públicas que tengamos, etcétera, ¿no? Y es algo muy importante y muy interesante que parece que no existe, pero que cuando... Está allí todo el rato. Pero fíjate, yo creo que las mujeres que optan por un poco hacer de hombres, que tampoco es hacer de hombres, es simplemente que si estoy enfadada, si formo parte de un partido político, por ejemplo, y estoy enfadada con esto que acaba de pasar, que, por ejemplo, políticamente pues puede no gustarme, es que no tengo por qué sonreír. Claro que no. ¿Sabes? Y no por eso soy una antipática, una tirana, una autoritaria, sí. Que es al final los adjetivos con los que se relacionan las mujeres. O si yo digo, oye, esto no me gusta porque yo he dicho que quería esto y no quería esto otro, por favor, vamos a cambiar esto. No es que quiera... ¿Sabes lo que te digo? Que es como que en las mujeres siempre se percibe una doblez cuando una dice lo que quiere. Y también otras mujeres, ¿eh? Que a veces yo creo que nos juzgamos mucho más duramente entre nosotras, que es quizá lo primero que deberíamos hacer, es ser más solidarias unas con otras y no juzgarnos tan duramente, porque bastante ya tenemos ¿no? Como para no unirnos un poco y respetarnos muchísimo más, ¿no? Vamos a ir acabando, pero Nur, que estamos aquí tan entretenidas las dos charlando, pero bueno, cuéntanos un poquito cuáles son tus próximos pasos profesionales. Nos has adelantado ahí un proyecto que tienes en la cabeza y que te hace especial ilusión y que llevarás a cabo seguro tarde o temprano, pero cuéntanos un poco, bueno, pues algunos de los próximos pasos que vamos a ver. Pues me voy a aislar a escribir. ¿Sí? Sí, me voy al norte, me gusta mucho el norte de España, me voy unos meses a acabar de escribir mi ensayo, que me apetece mucho.
Acabo ahora esta primera temporada de Petit Comité, porque bueno, hay que parar después de la primera temporada. A mí lo de parar me parece marciano, pero hay que parar. Luego tengo en mente otro proyecto que también tiene que ver con divulgación. Me apetece mucho dedicarle más tiempo a la escritura. Mucho más. Creo que estoy en una etapa, en una meseta, como diría Rosa Montero, en la que es interesante como parar un poco y... Necesitas hacer un poco de introspección, ¿no? De introspección y de tomar decisiones también, ¿no? Que mucha gente se piensa que yo tengo las cosas mucho más claras de lo que las tengo y creo que es maravilloso como vivir un poco también no sé, lo que vaya surgiendo, ¿no? Dejarte fluir un poco. Sí, yo creo que laboralmente, al menos también a lo que yo me dedico, es sano no ponerte metas que no... Sí. ¿Sabes? Y tener un poco la mente fría y equilibrada, ¿no? Si es que al final todos necesitamos un punto de equilibrio. Y necesito descansar porque después de lo de Afganistán ha sido mucho tiempo lidiando con el dolor de muchas mujeres con muchas historias y necesito colocar todo eso emocionalmente y escribir sobre eso y más cosas, pero parar, respirarme. Muy bien. Y cuidarme, que me parece importante. Claro, que es súper importante. Has hablado de muchas mujeres, ¿no? Que, bueno, pues que has leído, ¿no? Y que te han provocado esa chispa que tú ahora provocas en otros y que es bonito, ¿no? Y que está bien que puedas dar esa luz, ¿no? Bueno, pues a futuros referentes y futuras personas maravillosas del mañana, ¿no? Y cuéntanos a alguien que, bueno, que para ti sea tu referente. Si tuvieras que elegir a una mujer, ¿cuál elegirías? ¿Solo una? Sí. Pues mira, solo una. Dios mío, me cuesta un montón, solo una. Viviana Weissman. Que de hecho, Viviana Weissman es la ex CEO presidenta de Women's Link, que es una organización dedicada a niñas y a mujeres, que usa la herramienta del derecho para sentar precedentes en diferentes países en materia de derechos de mujeres y defenderlas. Por lo que sea, me ha inspirado siempre mucho escucharla y luego formar parte de su organización ha sido súper bonito. Tengo muchas referentes de mujeres muy distintas también entre ellas, pero que han hecho como caminos imprescindibles para que hoy estemos donde estamos. Qué bien. Pues Nur, me ha encantado conocerte, como ya vaticinaba al principio del podcast. Y nada, espero que nos podamos ver, que este podcast tenga una larga vida y que puedas venir aquí a hablarnos de tu ensayo en el futuro o de esa ruta periodística que quieres hacer. Así que estaremos encantados. Y a los demás, pues nos vemos en el siguiente capítulo del podcast de Femenino y Plural. Podéis escucharnos, como siempre, en las plataformas habituales, en iVoox, en Spotify, y estaremos encantados de estar con vosotros en la siguiente. Hasta luego.